Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 23. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hebreos 11, 23. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 11, 23, amados hermanos, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia. Damos gracias por este día de vida que nos concediste. Damos gracias por esta tu palabra, Señor. Rogamos ahora la guía, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir en esta hora, Señor. Guíanos, ministranos a través de tu palabra. Ensancha los corazones de mis hermanos. Abre sus oídos para oír, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú me concedas la gracia a mí de poder compartir tu palabra en esta noche, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, creyendo que así tú lo vas a hacer. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Así que, amados hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a darle a compartir esta palabra. Estos capítulos, este capítulo habla, ¿no?, de los héroes de la fe. Habla al principio, ¿no?, de lo que es la fe, ¿no? La fe es pues la fe, le dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado sea el nombre del Señor. Y a medida que nosotros vamos avanzando, ¿no?, y que el día del Señor se acerca, amados hermanos, encontramos, ¿no?, cada vez más oposición en el sistema de este mundo hacia nosotros. A todo esto, todo lo que nos rodea siempre tiende a apagar la fe, ¿no? A distraer al creyente, ¿no?, de las cosas celestiales, espirituales, de las cosas que tienen realmente valor, de distraerlo de esas cosas y de llevarlo por otro camino, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor, pero nosotros sabemos que aquel que nos llamó, ¿no?, nos ama y Él nos amonesta, nos disciplina, ¿amén? Como hemos estado hablando, ¿no?, el domingo, que gracias al Señor, que el Señor nos regaló un culto hermoso en su presencia. Amados hermanos, también yo me gozo, ¿no?, porque me alegro porque hermanos me escribieron en texto, ¿no?, y me daban gracias por la palabra. Me daban gracias porque daban gracias al Señor, ¿no?, y por la enseñanza. ¿No? Y eso, ¿no?, a nosotros nos alienta, porque no es en vano las cosas que nosotros hablamos. Todas las cosas que hablamos, ¿no?, es con un propósito, es por causa de Dios, es por causa de lo que hacia donde Dios quiere llevarnos, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. El que oye, el que cree, el que obedece, entonces puede avanzar. Pero aquel que oye solamente y que no obedece, nunca va a avanzar. No va a sentir nada por nadie, no,
no va a sentir el deseo de obedecer al Señor, de servirlo, sino va a estar ocupado en otras cosas, ¿no? Ocupado en los cuentos, en los chismes, ¿no? En el que dijo aquel, el que dijo el otro, y todas esas cosas que son humanas. Entonces usted ya ve, ¿no? Que hay una condición espiritual. Pero el Señor nos lleva y quiere que nosotros entendamos, ¿no? Entendamos el valor de las cosas que Él nos ha hablado y todo lo envía con un propósito. Entonces nosotros miramos acá, amados hermanos, a Moisés, ¿no? A este personaje del Antiguo Testamento que está citado acá en Hebreos, ¿no? Para demostrar, esto muestra, ¿no? El escritor muestra a todos los héroes de la fe, a todos aquellos que hicieron algo, ¿no? Por la fe, o sea, dice que estos alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, pero aún así, ¿no? Que alcanzaron un buen testimonio, dice que no recibieron lo prometido, ¿no? Dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No, ellos alcanzaron algo en cuanto a un testimonio, pero nosotros, amados hermanos, no vamos solamente al testimonio, sino, amados hermanos, a alcanzar una perfección en cuanto a la vida, en cuanto al carácter de Cristo. Ellos no lo podían alcanzar porque no era para ellos. No, la palabra dice que ahí en la primera carta de Pedro, ¿no? Que aquellos que habían entendido, ¿no? Que habían conocido, ¿no? Habían entendido, se le había revelado a ellos, ¿no? Los vituperios de Cristo, ¿no? Y las glorias que vendrían tras ellos habían entendido que no era para ellos. No, todo lo que Dios había preparado, todo lo que ellos habían entendido, no era para ellos, amén. Alabado sea el nombre, se lo voy a leer, acá está, amados hermanos, a ver si lo encuentro por acá. Dice, primera de Pedro, capítulo 1, el verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, dice, que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces todo lo que ellos habían entendido y todo lo que ellos habían recibido, lo entendieron y sabían que no era para ellos. Y acá dice que ellos, los héroes de la fe, los que hicieron tantas cosas por la fe, amados hermanos, dice que ellos por esa fe alcanzaron un buen testimonio. Pero Dios había proveído algo mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. No, proveyó a Jesucristo, proveyó algo mejor, proveyó no una perfección en cuanto a la vida. Ellos no podían alcanzar una perfección en cuanto a la vida, en cuanto al carácter, amados hermanos, porque era para nosotros. Dice el pasaje que hemos leído, ¿no? Se les reveló, ¿no? Los sufrimientos de Cristo y se les reveló las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Ellos lo vieron. Dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada. No, había una gracia que está destinada, que estuvo destinada para nosotros. No era para ellos. Ellos lo entendieron. Ellos entendieron que lo administraban, pero no era para ellos. No iban a participar de todas esas glorias. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento entramos en esta gloria y podemos participar de esto. Por eso que alcanzar una perfección de vida, alcanzar el carácter de Cristo, es una gloria para aquellos que han creído. Esto, si usted ve, ¿no? Usted lee el capítulo 11, que habla de la fe, usted va a ver cuántas cosas hicieron por la fe, cuántas cosas hizo Abraham, cuántas otras cosas hicieron otros héroes de la fe, Gedeón, y cuántos otros hicieron cosas tremendas y gloriosas. Amados hermanos, mostraron su fe, amados hermanos, dieron testimonio de su fe, pero no pudieron alcanzar ninguna perfección. Alabado sea el nombre del Señor.
Alabado su nombre. Ellos se les permitió hacer eso en ese tiempo y alcanzar esa perfección hasta ese tiempo. Tenía un límite. Pero nosotros miramos y entramos en el Nuevo Testamento y encontramos, amados hermanos, a Cristo. Lo encontramos al Señor crucificado, lo encontramos al Señor resucitado, y dice Pablo a los Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que mire qué gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros miramos, amados hermanos, uno que es llamado por el Señor, uno que le pertenece a Dios, nosotros que somos hijos de Dios, amados hermanos, y que Él nos toma y nos disciplina, amados hermanos. Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de tristeza, porque hablamos, ¿no?, que la disciplina no es causa de gozo, es de tristeza, y vivimos esos momentos de tristeza, de desesperación por causa de las cosas que nos suceden. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a causa de estas cosas, nosotros tenemos que ver qué necesidad tenemos de entender el valor de la fe, porque la fe nos hace entender a nosotros todo esto. No, si nosotros no tuviéramos fe para entender que nosotros somos hijos de Dios, que no tuviéramos la fe para entender que no hay nada que nos suceda, que no sea permitido por Él. Para nosotros todo lo que nos sucede es permitido por Dios. Tiene un propósito, tiene un plan, no sé por qué será, no sé por qué lo pasó, quizás yo no entienda, usted no entienda, pero la fe dice que por la fe nosotros entendemos. ¿No? Entonces, por ahí nosotros no entendemos el momento, pero vamos a tomar de lo que nos hace entender, que es la fe. Entonces, por la fe nosotros entendemos que no hay ninguna cosa que nos pueda suceder si no es, amados hermanos, permitida por Dios. Amén. Entonces, lo vemos acá a Moisés. Vemos a Moisés, alguien que Dios había escogido, ya desde el vientre de la madre, que lo había escogido, amados hermanos, para hacer un trabajo. Y muestra, ¿no? Primero muestra que si Dios tiene un propósito con alguien, Él lo va a cumplir. No hay nada que lo pueda detener, nada que lo pueda evitar. Usted sabe que Satanás, operando en el corazón de Faraón, desconoció, ¿no?, a todo ese pueblo y lo persiguió, ¿no?, y lo mató. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba multiplicando. Usted sabe que Israel quedó en Egipto, después que José lo trajo a todo Israel, amados hermanos, en ese tiempo que hubo hambre, y ahí quedó por 430 años. Y llegó el momento de que Dios iba a desarrollar su plan y su propósito para con su pueblo. El tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo pasaron? Como le dije, 430 años. ¿Pasó cuánto? Es muchísimo tiempo. Pasaron generaciones y generaciones, ¿no? Pero ahí estaba el pueblo de Dios, y Dios no se había olvidado de ellos. No se había olvidado, y cuando llegó el momento y el tiempo señalado por Dios, Dios comenzó a mover su mano. Y Él lo escogió a Moisés. Moisés estaba en el vientre de su madre, y hubo un decreto que había que matar a todos los recién nacidos. Todos los varones recién nacidos había que matarlos. ¿No? Una obra del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice que, nacido el padre y la madre lo escondieron, no temieron el decreto del rey por la fe, no temieron esto. Algo ellos entendieron, ¿no? Por causa de ese niño que estaba ahí. Dios le hizo entender. Entonces usted sabe todo cómo fue, toda la historia, cómo Moisés no fue escondido, cómo lo metieron en un Moisés, lo dejaron en el río, cómo la hija de Faraón salió a esa hora. Vamos, hermano, todo fue la providencia de Dios. ¿No? Todo fue la providencia de Dios. ¿Quién hizo salir a esa hora a la hija de Faraón? ¿Por qué salió a esa hora? ¿No? Dios tenía un propósito y un plan. Entonces lo tomó a Moisés y lo metió en un lugar seguro. Lo metió en un lugar donde nadie lo podía tocar. Donde nadie lo iba a tocar. Entonces, ¿quién podrá estorbar a Dios cuando tiene un propósito? ¿Podrá matar el diablo a alguien? ¿Podrá matar el diablo a alguien que Dios no lo quiere que lo mate? Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿ve? Dios lo sacó de la casa de su padre, de su madre, los padres lo dejaron ahí y Dios lo metió en la casa de Faraón. ¿Quién iba a pensarlo? Gloria a su nombre. Y ahí creció Faraón.
Y ahí creció Moisés, Ahí estuvo hasta el tiempo señalado por Dios. Cuando llegó el momento, Moisés se fue. Moisés hizo lo que hizo. Usted sabe que vengó al hermano, ¿no? A ese egipcio que lo estaba maltratando, que lo agarró, lo tomó, lo mató al egipcio. Y usted sabe que, bueno, por causa de eso, Moisés corrió, se fue, amén. Huyó, amén. Y acá dice que Moisés hizo una elección, que él escogió. ¿Qué escogió él? Dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa elección la hizo Moisés, ¿no? Y al hacer esa elección, acá lo compara con Cristo, con el sufrimiento de Cristo y como Cristo se vino a darse por los hombres. Moisés se dio por su pueblo, Cristo se dio por todos los hombres, ¿amén? Es un tipo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y él escogió ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso lo escogió él. No vio el propósito de Dios, Dios le había revelado el propósito de Dios para con él y tuvo que hacer una elección. Como cada uno de aquellos que han creído tienen que hacer una elección. O el mundo o el Señor. O el mundo o el llamado. Algo se tiene que tomar una decisión. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, dice, puesta la mirada en el galardón. O sea, tenía puesta la mirada en el premio, ¿no? Y la palabra acá, mirada, amados hermanos, una palabra, significa esto, es una palabra que gráficamente combina apo, lejos de, y blepo, ver. El verbo significa literalmente mirar haciendo abstracción de todo lo demás, con el fin de observar intensamente un determinado objeto. Moisés alejó su mirada de las riquezas del mundo y, en cambio, puso su vista en el futuro, ¿no?, que él tenía. ¿No? Dice que él puso la mirada en el premio, en el galardón. Y o sea, cuando habla de esta mirada, no es cualquier mirada, es una mirada que mira un objeto intensamente, o sea, que omite todo lo demás, que no le permite, por esa mirada intensa, no le permite mirar otra cosa que solamente a ese objeto. Y Moisés puso la mirada en el galardón, en el premio, ¿no? Y ese es el trabajo de todo creyente, de mirar hacia el premio, de mirar intensamente al premio que está preparado. Dice que hay un premio, un galardón para el creyente. Y el creyente tiene que mirar ese premio. ¿Cómo lo mira? Y lo mira por la fe. No hay otra forma de mirarlo si no es por la fe. No hay un premio. Para nosotros uno de los premios es Cristo, es ganar a Cristo. Cuando uno gana algo, tiene un premio. Y Pablo habla en Filipenses capítulo 3, habla de ganar a Cristo. Ese es nuestro premio, nuestro galardón, ¿no? Es el que nosotros, mientras estamos en este cuerpo, en este mundo, podamos nosotros ganar a Cristo, podamos, amados hermanos, conquistar el carácter de la vida de Cristo en nosotros, la sensibilidad de la vida de Cristo, alcanzar a sentir lo que Él siente, servir como Él sirve, como Él sirvió, ¿no? Por amor a Dios, por amor a los hombres, de esa manera. Ese es el premio, el galardón. No, muchos piensan, bueno, el galardón allá arriba, pero Pablo habla de un premio que es Cristo, y ese premio, ese premio, amados hermanos, ganar a Cristo, es para nosotros ahora, en este tiempo, nosotros lo podemos alcanzar, y es por la fe. ¿Se da cuenta? Hay un premio que nosotros lo vamos a recibir allá en el tribunal de Cristo, ¿no? La corona de justicia, ¿no? La vestidura blanca de lino limpio y resplandeciente, esas es un premio que va a estar allá, pero es todo por causa de nuestras acciones justas acá en la tierra, ¿no? El lino fino dice, es las acciones justas de los santos, y las acciones justas no van a estar allá arriba, las acciones justas las tenemos que hacer acá nosotros abajo, ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo y los tesoros, dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero, ¿no? ¿Cuánto cuesta, no, poner la mirada en el premio, en el galardón? ¿Cuántos hermanos
su mirada en cuantas cosas que nunca van a obtener y que nunca pueden obtener o que lo van a hacer desviarse del camino. Ponen la mirada en cosas vanas. Ponen la mirada, ¿no?, en cosas que son imposibles de alcanzar. Ponen la mirada en cosas que nunca las van a poder tomar, nunca las van a poder alcanzar. Otras las pueden alcanzar, pero van a tener que olvidarse del llamado, van a tener que olvidarse del Evangelio, van a tener que olvidarse del Señor, van a tener que hacer aparte un montón de cosas. ¿Para qué? ¿Por causa de qué? Por causa de no poner la mirada donde se tiene que poner. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No. Dice que él dejó Egipto, ¿no? Y usted medite, y si nosotros meditamos, dejó Egipto, se fue a Madián. Nosotros todos sabemos la historia, se fue a Madián, atravesó el desierto. Y la pregunta es, ¿cómo atravesó ese desierto hasta Madián? ¿No? Si no era solamente de la mano sobrenatural de Dios, si Dios no lo sostiene, no iba a poder cruzar ese desierto. Si Dios no actúa, no lo acompañaba en ese camino, ¿cómo iba a cruzar? Pero llegó hasta donde tenía que llegar, no se murió en el desierto. Por la fe dejó eso, dejó a Egipto, no temiendo la mirada del rey, sino, dice, porque se sostuvo viendo al invisible. Y la verdad, amados hermanos, que hay que sostenerse. Hay momentos que el cristiano pasa que se tiene que sostener. ¿No? Usted se puede marear, se puede descomponer y bueno, y se agarra y se sostiene de la pared, se sostiene de un banco, de una silla, se sostiene de algo para no caerse. Y hay momentos, amados hermanos, que nosotros necesitamos sostenerse, que el cristiano necesita sostenerse de algo. Y lo único que va a encontrar para sostenerse en medio de las situaciones es la fe. Es entender, ¿no?, el valor que tiene la fe para el creyente. Por eso que la Biblia habla, ¿no?, en el final del tiempo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren acá. Lugares vacíos. ¿Se da cuenta? Hermanos que no quieren venir. Que esa es la verdad, no quieren venir. Otros no pueden. Yo sé, otros que no quieren venir. No quieren venir, hermano. Esa es la verdad, no quieren venir. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a dónde van? ¿Para qué lado van? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo me sostengo yo en medio de todo el problema, en medio de toda la situación, en medio de la disciplina de Dios en mi vida? ¿Cómo me sostengo? Y algo tengo que agarrar en este camino para sostener, porque si no, no voy a llegar. Si no, voy a quedar a un costado del camino. Entonces, de algo me tengo que tomar en este camino, y es de la fe. ¿Se da cuenta? Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se da cuenta? Sostenerse, amados hermanos, es eso, agarrarse, sostenerse. Pero tiene también un sentido espiritual. La palabra ahí, sostenerse, amados hermanos, es la palabra griega que significa ser constante, paciente, mantenerse firme. ¿No? Esa es la palabra, ¿no? Entonces, las situaciones nos abruman por todos lados. La disciplina, la corrección de Dios viene sobre nuestra vida. El sufrimiento, el padecimiento viene. Amados hermanos, cosas y situaciones que nos hacen sufrir, que nos hacen desesperar, que nos hacen pensar, que nos quitan el sueño, que bueno, un montón de cosas por causa del propósito de Dios. Ahora, ¿de dónde me sostengo? ¿Cómo se sostiene usted? ¿Cómo me sostengo yo? Y me sostengo de lo que tengo, me sostengo de lo que Dios me alcanzó para sostenerme en este camino, que es la fe preciosa de los escogidos de Dios. Si no es por la fe, ¿cómo me sostengo? ¿Se da cuenta? Moisés hizo algo, puso la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible.
¿Se da cuenta por qué? Porque si yo no me sostengo en la fe, no llego, abandono, hago cosas que no le van a agradar al Señor y que me van a llevar a mí a sufrir tremendamente las consecuencias de la desobediencia. Entonces tengo que tomarme de algo. La fe me mantiene firme. Y acá sostenerse es eso, es ser constante, paciente y mantenerse firme. ¿Se da cuenta? Ser constante, paciente y mantenerse firme. ¿Cuánto tiempo lo tuvo Dios en el desierto de Madián a Moisés? Lo tuvo 40 años. 40 años lo tuvo Dios a Moisés en el desierto de Madián, después que abandonó Egipto. ¿Se da cuenta? Porque Dios iba a hacer las cosas a su tiempo y a su manera. ¿Se da cuenta? Entonces Dios lo llevó a Madián y ahí lo dejó 40 años. ¿Ve? Entonces significa que la fe funcionó. Significa que se pudo sostener. ¿Se da cuenta? Significa que se pudo sostener por la fe. Dice que se sostuvo como viendo el invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos, capítulo 1, el verso 20, dice esto. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice, por medio de las cosas hechas. Y está hablando ahí de las cosas invisibles que son de Él, o sea, de Dios. Y cuando el escritor acá habla, amados hermanos, de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, dice que se sostuvo, amados hermanos, por las cosas que vio de Dios. Dice, su eterno las cosas invisibles de Él. Hay cosas que son de Él, o sea, que son solamente de Dios y que son invisibles. Que son invisibles al ojo humano, pero no que no son invisibles al ojo de la fe. Que la puede percibir solamente el ojo de la fe. ¿Se da cuenta? Son invisibles al ojo humano, al ojo carnal, pero son visibles al ojo espiritual, al ojo de la fe, a los ojos de la fe. Entonces dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, hay un poder que es de Él, que es invisible, y que ese poder que es invisible, que es eterno, se hizo visible por medio de las cosas creadas. Todo lo creado muestra el poder de Dios. Toda la creación muestra el poder de Dios. O sea, Dios se presenta al hombre por medio de las cosas creadas. No, ese es algo invisible. El poder invisible de Él se hace visible por medio de todo lo creado. Amén. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. Y eso es lo que vio Moisés. Vio, amados hermanos, lo que nadie podía ver para sostenerse. Y nosotros, amados hermanos, déjenme decirle esto. Si usted no abre los ojos de la fe, no se va a poder sostener. Mire que hay que sostenerse. Mire que hay que sostenerse y la única herramienta que tenemos para sostenernos es la fe. La única arma para sostenerme es la fe. Dice que Él se sostuvo, o sea, fue paciente. O sea, no fue impaciente. Si yo soy impaciente, ¿a dónde me sostengo? Salgo para cualquier lado, impaciente. Pero dice que se sostuvo, que fue constante y paciente. Dice, y se mantuvo firme. Porque la fe lo permitió, la fe hizo todo eso. Se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Y eso, entre todas las cosas que pertenecen a lo invisible, ¿no? Lo invisible es Dios. Acá se está refiriendo a Dios y las cosas invisibles de Él. No sé si me entiende, hermano. Y habla de dos cosas invisibles, del eterno poder y deidad, de su eterno poder y de su deidad. Y la deidad es divinidad. Y divinidad se usa, es una palabra griega, es teios. Teios se usa del poder de Dios y de su naturaleza en cada lugar, como aquello que procede de Él mismo. Él es el Dios único y verdadero.
¿no? La divinidad, la deidad, significa esto. Se usa del poder de Dios y de su naturaleza en cada lugar, como aquello que procede de Él mismo, ¿no? Entonces, la creación, el poder y todo lo que está creado y todo lo que se sostiene por causa de su poder proviene solamente de Dios. Pero no solamente eso, porque hay cosas que nos suceden a nosotros y que provienen solamente de Él. Hay cosas que nos pasan a nosotros, como le pasaron a Moisés, y que provenían solamente de Dios. Y Moisés se sostuvo viendo eso. Se pudo sostener viendo que todo lo que le estaba sucediendo provenía de Dios. Venía de lo invisible de Dios. Que solamente podía pasarle porque Dios lo permitió así. Entonces él fue para el lado que Dios lo llevó y se pudo sostener todo ese tiempo mirando a lo invisible, mirando a su eterno poder y deidad, que todo ese tiempo que estuvo ahí provino solamente de la mano de Dios. Que cuando llegó el tiempo y Dios se le apareció en la zarza, también provino ese llamado de Dios para él. Y que ya era el tiempo de salir a hacer lo que tenía que hacer Dios por medio de él. Entonces, ¿cómo se sostuvo? ¿Cómo nos sostenemos nosotros, hermanos? ¿Cómo se sostiene un creyente, amados hermanos, en este tiempo, un creyente que no obedece? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene un creyente que toma las cosas de este mundo? Dice que él escogió, ¿no? Él escogió algo. Él escogió renunciar a Egipto, renunciar a los placeres de Egipto, a los deleites temporales del pecado. Escogió él. ¿Y qué tomó? Tomó los sufrimientos, los vituperios de Cristo. Le escogió eso él. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo hace un creyente que escoge lo otro, que escoge este mundo, que escoge disfrutar de esta tierra, disfrutar de los deleites temporales del pecado? ¿Cómo se sostiene? ¿Llegará o no llegará? Porque la fe, usted me dice, yo tengo fe, sí, pero la fe sin obra es muerta. Usted está acá hoy porque la fe lo trajo, a menos que lo hayan traído a la fuerza. Si lo trajeron hoy a la fuerza, entonces no es la fe. Lo trajeron. Pero si usted vino, lo trajo, no hay otra cosa que la fe que lo trajo. ¿Se da cuenta? Entonces, alguien un cristiano que todo el tiempo de su vida en la iglesia se sentó ahí y lo único que hizo es resistir al mensaje, resistir al Espíritu Santo, resistir a la palabra, no obedecerla, decir no a esto, decir no a aquello, y eso fue haciendo un trabajo en el corazón del creyente. ¿Qué es? Endureciéndolo. Como también aquel que abrió su corazón a la palabra, la oyó, obró la palabra y dijo, amén Señor, tengo que corregirme, tengo que abandonar esto, tengo que corregir aquello, y abrió su corazón a la palabra. Entonces esa misma palabra también tomó una forma, produjo un efecto en el corazón, para poder sostenerse en medio de todas las situaciones. Pero el cristiano que, amados hermanos, el cristiano que estuvo sentado y que no prestó atención, o que oyó la palabra y para él la palabra le pegó en la carne, yo me he encontrado con hermanos que yo me he dado cuenta, yo me doy cuenta. O sea, no soy tonto, me doy cuenta de a quién le pega la palabra en la carne. Y eso es un mal síntoma. Es un mal síntoma. ¿Por qué? Porque tras de esa actitud que le pega la palabra en la carne, hay una mala conciencia oyendo la palabra. Hay una conciencia contaminada. Entonces no le habló el Espíritu Santo, le habló un hombre, le tiró indirecta. Y ahí está el problema con cuántos creyentes. No son todos, pero así es el problema con cuántos creyentes. Que siguen en la iglesia, están en la iglesia y en vez de aprender, en vez de ser puro en su corazón, en vez de dejar de contaminarse, ¿no?, con cuantas cosas,
En vez de buscar, ¿no? Ser puro en su conciencia, en su corazón, no, se contaminan cada vez más. Y eso va haciendo un trabajo en el corazón. Entonces cada vez le cuesta más sostenerse. Cada vez le cuesta más sostenerse. Entonces mire, ¿cuántos hermanos están fuera? ¿Cuántos hermanos ya no vienen? Ahora, ¿qué sucedió? Mire, entonces, ¿cómo se sostienen? Y no tienen dónde sostenerse. Por eso es que no están acá. Cayeron rendidos a los deleites temporales del pecado. Usted los ve. Ya lo ve hablar, lo ve la condición, lo ve hasta la forma de vestir y ya dice todo. Ya dice todo. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, mire, si usted no presta oído a esto y si no aprendemos nosotros a sostenernos como se sostuvo Moisés, ¿qué vio Moisés? Y vio a Dios, vio lo invisible, no vio lo que se veía. No miró el desierto, dijo, no, ¿cómo hago para cruzar? Me van a matar, me voy a morir de sed. No sé, pero él salió, dice que por la fe dejó. Dejó Egipto, o sea, si la dejó por la fe, significa que creyó que iba a llegar hacia donde iba. Y llegó a Madián, y ahí estuvo 40 años. Y después de los que se cumplieron los 40 años, salió a hacer la obra que Dios le había llamado para hacerla. O sea que se sostuvo, ¿ve que la fe sostiene? ¿Pero por qué se sostuvo? Porque creyó, amados hermanos, pero la fe, le vuelvo a repetir, la fe sin obra es muerta. Si usted oye y no obedece, si el cristiano oye y no obedece, es una fe muerta. No tiene obra, entonces la fe se va a morir y después le va a dar lo mismo cualquier cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Pablo hace una exclamación en 1 Timoteo, dice, al rey dice, de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria. Y Moisés estaba mirándolo a estaba mirándolo a Dios, estaba mirando a lo invisible, estaba mirando su poder, estaba mirando lo que Dios podía hacer, estaba mirando lo que provenía de Dios. Y que todo lo que le pasaba provenía de Él. ¿A dónde lo llevaba? Y lo llevaba a cumplir el propósito de Dios. Ahora, lo que viene de la carne, ¿a dónde lo lleva el cristiano? Y lo lleva a alejarse del propósito de Dios, lo lleva a perderse, lo lleva a gozar de los deleites temporales del pecado. Pero sin embargo acá tenemos a alguien que se sostuvo. Yo digo, ¿cómo se sostuvo 40 años? ¿Cómo estuvo ahí? Estuvo 40 y dice que se sostuvo. Pero ¿cuál es la manera de sostenerse? Dice que ser constante, paciente y mantenerse firme en medio de todas las situaciones. Hay que mantenerse, hay que sostenerse, ¿no? El diccionario secular, mantenerse, lo describe así, mantener o defender con seguridad y firmeza. Mantener o defender con seguridad y firmeza. También es proteger, también es prestar ayuda, ¿no? Pero en medio de todo este tiempo que estamos viviendo, todas las situaciones, tenemos que mantener la fe. Tenemos que sostener la fe. Y dice acá, mantener o defender con seguridad y firmeza. ¿Sabe qué? ¿Cuánto necesitamos nosotros en este tiempo final? ¿Cuánto la iglesia necesita defender? Con firmeza, con valentía, ¿no? La fe. No le dice Pablo, no le dice el escritor de Judas, de que él le había escrito a los hermanos para que pudieran contender ardientemente por la fe que una vez había sido dada a los santos. No, la necesidad de contender por la fe, de defender la fe, de defender lo que hemos creído. Y lo tiene que defender, si no, para mantenerlo lo tiene que defender. ¿Cómo lo mantiene? ¿Cómo lo sostiene? Sostener, mantener o defender con seguridad y firmeza.
defenderlo, a esto hay que defenderlo con seguridad y firmeza, porque van a venir cosas que van a venir de afuera, del pensamiento, del razonamiento, no, del sentimiento humano, que lo va a querer hacer abandonar. ¿Se da cuenta? Que lo va a querer hacer abandonar. Pero ¿cómo me sostengo yo en medio de todo esto? Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué miró? ¿Viste? ¿Qué miró? Que tenía abiertos los ojos a las cosas espirituales. ¿Se da cuenta? Tenía abiertos los ojos a las cosas espirituales, pero tenía cerrados los ojos a las cosas humanas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, ¿no? Estamos en la carrera, pero la carrera no es no solamente la carrera es del que empieza, sino la carrera es aquel que empieza y la termina. Y tenemos que llegar a la meta, tenemos que llegar hasta el final. ¿Y cómo hago para sostenerme en todo este trajín, en todo este esfuerzo, en todos estos problemas, en todas estas situaciones? ¿Cómo hago? Y si no es por la fe, ¿cómo hacer? Si no es por la fe, alabado sea el nombre del Señor. 10:32 de Hebreo le dice acá a los hermanos, ellos miren, 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿No? Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Dice que ellos sostuvieron un combate de padecimiento, o sea, defendieron con firmeza todo lo que les estaba pasando, sostuvieron, combatieron. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aún Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 1 dice, cuán grande lucha sostengo por vosotros. Sostenía una lucha por los hermanos, sostenía una lucha por la verdad. Tenía que sostenerla la verdad y había una lucha que sostener y que Pablo la estaba sosteniendo firmemente, valientemente, peleando por todas las cosas que le estaban pasando. ¿Ve? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Hacer prevalecer lo que Dios dice en contra de lo que nosotros vemos o pensamos o sentimos. Amén. Que el creyente haga prevalecer lo que piensa, haga prevalecer en contra de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ve, lo que Dios dice. Y que pueda mantener una fe que esté activa y viva, obedeciendo a la palabra de Dios, viviendo, ¿no? Viviendo por esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y al final, como Moisés se sostuvo, ¿qué hizo Moisés? Y todo lo que tenía que hacer. Y después se fue. ¿Ve? O sea, llegó hasta el final. O sea, Dios lo había llamado con un propósito. Todas las cosas que le pasaron, todas las cosas que pasaron, Dios tuvo su providencia, su poder fue manifestándose. Moisés tomó decisiones correctas para ir en pos de Dios, para cumplir el propósito. ¿Se da cuenta? Al final, como se mantuvo, como se sostuvo viendo al invisible, pudo cumplir el plan y el propósito de Dios para su vida y sacar de Egipto a su pueblo. E ir hasta donde tenía que ir y después Dios se lo llevó. Cumplir todo lo que tenía que cumplir y después Dios se lo llevó. Y así también con nosotros. Cumplir lo que tenemos que cumplir mientras tenemos vida en este mundo, en esta tierra, y después nos vamos. Después partimos de esta tierra, nos vamos para allá arriba. ¿Se da cuenta? Pero llegar hasta el final. Ahora, ¿cómo me sostengo? Y por la fe, siendo paciente, siendo constante, mirando al invisible, poniendo la mirada en el galardón, no poniendo la mirada en cosas que no sirven. Alabado sea el nombre del Señor. Puso la mirada en el galardón, en el premio, y se sostuvo mirando al invisible, mirando a Dios, mirando que todo lo que le pasaba venía de parte de Dios para su vida, que no había nada que no le pasara, que no fuera de parte de Dios, porque Dios tenía un propósito con él.
también tiene un propósito con usted y conmigo. Tiene un propósito Dios. Si usted mira, si usted le dice, Señor, ábreme los ojos espirituales para ver el invisible, para ver lo que tú tienes para mí, va a ver cómo Dios le va a hacer ver. Va a ver cómo Dios nos va a hacer ver a lo que nosotros no podemos ver hoy o en este momento. Él lo va a hacer ver y va a ver que tiene un propósito con él y que todo viene de Él. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Nos ponemos de pie, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego y te pido, Señor amado, que sea tú por medio de tu Espíritu Santo iluminando los corazones de mis hermanos, Señor, y que esta tu palabra sea como fuego y como el martillo que quebranta la piedra en cada uno de nosotros, Señor mío. Que esta palabra quede implantada en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Que esta palabra esté implantada en nuestros corazones y que esta, Señora, palabra pueda golpearnos, Señor, en todos estos días, Señor amado. Que pueda producir en nosotros, Señor, al 100%. Te damos gloria, Señor, honra y alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorar al Señor y por hoy nos despedimos hasta el día sábado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.